Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Nicolás y esta es la clase número 19 del curso de Educar es la clave. En esta clase vamos a ver el concepto de tablas y cómo se pueden modelar los diferentes tipos de modelos de relación que hay entre las tablas. Como se acordarán, en SQL vemos bases de datos relacionales. Entonces las tablas se van a poder relacionar de diferentes maneras. Ya vimos las relaciones que hay de uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, pero además lo que va a cambiar es el diseño general. Si una tabla se relaciona con una tabla y esa a la vez se relaciona con otra, o todas se relacionan a una tabla general y demás. Entonces vamos a ver las diferencias que hay entre estos modelos de relación y ver cuál nos conviene usar a partir de ahora. Bueno, como es muy habitual, vamos a ver nuestra PPT y con la PPT vamos a ir avanzando en los temas que queríamos ver. Bueno, ¿qué son las tablas? Uno ya más o menos tiene identificado que es una tabla y ya lo vimos en el curso, pero vamos a poner la definición de diccionario, que es que las tablas son elementos de nuestra base de datos que almacenan la información en forma de registros. Si se acordarán, los registros eran nuestras filas en la tabla. Nosotros tenemos diferentes columnas, que las columnas son las variables o las variables, los atributos, las cosas que va a tener cada registro. Supongamos que en una tabla de clientes, el cliente 1, el registro 1, es toda una misma persona y tiene diferentes variables o diferentes atributos. Bueno, el cliente 1 va a tener cierto nombre, va a tener cierta edad, va a tener cierto teléfono, cierta dirección de contacto, donde vamos a contactar y demás. Entonces, cada fila va a ser el mismo cliente y cada columna nos va a decir los diferentes atributos que tiene ese cliente. La fila de abajo, el registro de abajo, va a ser el cliente 2 y todos sus atributos, y así sucesivamente. Y las tablas necesitan respetar la estructura que definimos. ¿Esto qué es? No sé si se acordarán, pero nosotros vimos que cada columna, cada variable, cada atributo tiene diferentes formatos. Formato numérico, alfanumérico, fecha, string. Lo fuimos viendo en las clases anteriores e incluso hicimos funciones escalares sobre estos diferentes tipos de datos. Y si se acordarán, nosotros cuando creamos nuestra tabla con el código en SQL, tenemos que poner el tipo de dato que va a estar cargado dentro de esa columna. Entonces las tablas sí o sí tienen que seguir la estructura que definimos previamente. Ahora, ¿qué propiedades tienen? Bueno, tienen columnas, tienen tipos de datos, que es lo que acabamos de decir, tienen claves y tienen índices. Claves, ahora arriba les voy a dejar el link al video anterior donde hablamos de claves. No sé si se acordarán, pero son primary key, foreign key, claves candidatas o llaves. Las claves se pueden decir llaves y índices. Y después con MySQL vamos a poder revisar estas cuestiones. Vamos a poder ver qué columnas tiene la tabla, qué tipos de datos, qué claves, qué índices. Eso ahora en un ratito, cuando terminemos la parte teórica, lo vamos a ver directamente en MySQL. Después, ¿cómo se ven con SQL? Con el Object Info y con el Table Inspector. Estas son las dos herramientas que nosotros vamos a estar usando para poder revisar esta información, estas propiedades en SQL. Lo vamos a saltear y lo vamos a ver al final. Ahora, ¿qué tipos de datos tenemos? ¿Qué tipos de tablas tenemos? Generalmente hay otros tipos de tablas, pero vamos a centrarnos en estos dos. De hecho y dimensionales. Vamos a arrancar a ver la definición de las tablas de hecho. Las tablas de hecho capturan información de un único momento o un hecho de negocio. Por ejemplo, la tabla de hecho sería como una foto central, una foto de un momento. No va creciendo transacción a transacción, segundo a segundo. La idea no es que pase eso, sino que la tabla de hecho va a resumir, a recopilar la información importante de otras tablas. O sea, nosotros tenemos una base de datos que tiene 20 tablas. La tabla de hecho va a tener que resumir lo máximo posible y ser lo más eficiente posible sin tener mucha información de más, por decirlo de alguna manera. Que no haya información que moleste, que haga más pesada la tabla de forma innecesaria. Que nuestra tabla sirva para, con un equipo de analítica, poder generar reportes, por ejemplo. Yo quiero ver cuánta gente compró el producto 28. Después vemos qué es el producto 28. Digamos, en nuestra tabla de hecho voy a decir producto 28. Ahora vamos a darle una repasadita a eso y ver por qué digo esto. Pero, digamos, tengo que poder sacar una información rápida, una información que no haya cosas que molesten.
Esa es nuestra tabla de hechos, nuestro resumen, en una foto específica. Ahora, después tenemos las tablas dimensionales. Estas tablas sí van a estar más completas, sí van a complementar, complementar, como le quieran decir, son dos conceptos distintos, pero que sirven para lo mismo. Van a complementar la información que tenemos en nuestra tabla de hecho. Por ejemplo, tenemos una tabla dimensional que es una tabla de productos. Entonces va a tener todos sus ID como primary key, 1, 2, 3, 4, 5. Cada producto va a tener un código. Y después va a haber una columna, supónganse que va a ser ID 1. Nombre producto es la segunda columna. En el nombre del producto dice que el 1 es una cámara digital, que el 2 es un micrófono, que el 3 es una computadora. Entonces, en nuestra tabla de hecho, en vez de tener la palabra computadora en alguna variable, voy a tener el número 3, el ID solamente. Entonces esto va a hacer que, las tablas estén relacionadas, porque el ID 3 en la tabla de productos es mi primary key, mi llave única, y en mi tabla de hechos, va a ser foreign key, va a ser la llave extranjera, como lo veníamos viendo en una de las clases, creo que es la cuarta clase, después voy a poner el link, como les dije. Pero pasa esto, digamos, se relacionan las tablas y también tenemos solo un número 3 en la tabla de hechos. No vamos a escribir la palabra computadora, que va a tener más peso computacional, que además en la cantidad de caracteres, en la cantidad de datos que se manejen, puede influir. Entonces, digamos, en la tabla dimensional vamos a ir a poder ver, bueno, el 3 es la computadora. Incluso capaz que una columna más que es modelo de computadora. Vos ahí tenés computadora. Entonces, la computadora no es única, puede haber una computadora Lenovo, una computadora HP, una computadora Acer. Entonces, capaz que la 3 es la de Lenovo. Y después en el ID 4 tenemos computadora en la misma columna de nombre producto, pero en el modelo tenemos otro modelo. Entonces, en nuestra tabla de hecho va a decir 4, en vez de preocuparse por qué computadora es. Es la 4 y es indiscutible que la 4 va a ser la computadora HP, por ejemplo. Entonces, esto es importante. En la tabla de hecho tenemos información más resumida. Y si consultamos nuestras tablas dimensionales vamos a poder complementar esa información. Ahora, también aportan datos extras, que es lo que hablábamos, o cortes por fechas o periodos propios del negocio. Es decir, nosotros capaz que en nuestra tabla de hecho tenemos la foto a fin de año. Bueno, en nuestro negocio vemos la foto a fin de año a ver cómo funcionó el negocio. Pero en nuestra tabla dimensional tenemos mes a mes cómo fue comportándose esta información. Entonces tenemos una tabla dimensional capaz para el mes de enero, una tabla dimensional para el mes de febrero, para el mes de marzo. Eso si hacemos cortes por mes calendario o por periodo de negocio. Mira, mi negocio funciona cada 3 meses. Cada 3 meses quiero ver el resultado. Bueno, eso va a quedar en una tabla dimensional y vamos a ver la foto a fin de año en la tabla de hechos, por ejemplo. O no sé, después les voy a mostrar en unas clases posteriores un trabajo que hice yo, pero tenía una tabla de hechos que resumía la información de la economía mundial. Entonces teníamos capaz datos de diferentes países en diferentes fechas en las tablas dimensionales y en la tabla de hechos llegaba el último dato existente de cada país. No importa que sea de la misma fecha, pero sí el último de cada país. Y llegaba a la tabla de hechos que era como el resumen de todos los indicadores económicos. Ese lo vamos a ver porque es un trabajo interesante que les voy a mostrar cómo crear la base de datos de cero y ir haciendo todo lo que vimos en el curso en una sola base de datos. Eso va a venir en unas futuras clases, dentro de 5 o 6 clases, más o menos. Y después también puede haber cortes por datos demográficos, por ejemplo, si querés algún grupo que viva en cierta ciudad, no sé, tenemos venta online de productos. Bueno, vamos a tener una tabla dimensional que va a agrupar los datos de la provincia de Buenos Aires. Otra que va a agrupar los datos de otra provincia y así sucesivamente, otro país. Y nada, eso vamos a ver acá. Ahora vamos a ver, nosotros sabemos que las tablas se relacionan por sus claves primarias, claves foráneas, pero no sabemos cómo puede estar ordenado esto. Vamos a ver. Modelo de relación. Voy a explicar dos importantes. El n-dimensional o cupo de nieve y el modelo de estrella. Vamos a arrancar con el modelo de estrella, que es el más sencillo de entender quizás, que es un modelo que tiene una tabla de hechos en su centro y n dimensionales. Y todas se relacionan a la tabla de hechos. ¿Se acuerdan? Esto también, va a haber una clase que pueden ver anterior, que es cuando hablamos de las bases de datos, los dos tipos que había, que eran relacionales o planas. La plana agrupaba toda la información en una tabla única, chocándose,
Y la relacional hacía esto de sacar diferentes tablas normalizadas y poder tener un modelo relacional que se relacione entre sí. Acá en el modelo estrella, acá está el dibujo de una estrella, y lo que va a hacer nuestra base de datos básicamente es que una tabla de hechos que resuma la información va a estar en el centro de la estrella, y cada punta de la estrella va a ser una tabla dimensional como estas, que va a estar relacionada a la tabla de hechos. Entonces, fíjense, nuestra tabla de hechos resume nuestra biblioteca, si vamos al ejemplo que teníamos anteriormente en las clases. Que el ID libro, nombre del libro, ID autor, ID género, ID descripción. Acá yo tengo el ID del autor, 1, 2, 1, 3, 4, 5, bla, bla, bla. ¿Por qué se pueden repetir? Porque en nuestra tabla de hechos, estas son todas foreign key. En nuestra tabla de género y de autores no se repiten porque son primary key, que la primary key es única. Entonces, en la tabla de géneros tenemos género 1, novela, género 2, fábula, bla, bla, bla. Y acá solo el ID. En la tabla de autores tenemos 1, William Shakespeare, 2, Charles, bla, 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 3, Pablo Neruda. Y lo que hacemos es, en nuestra tabla de hechos, la foto con los ID. Pero en nuestra tabla dimensión tenemos el nombre completo del autor e incluso, esta es muy pequeña para el ejemplo, pero puede tener su nacionalidad, en qué año nació, en qué año murió, cuántos libros escribió. O sea, puede tener mucha información que en nuestra tabla de hechos no nos interesa, porque es nuestro resumen y es la información importante para sacar conclusiones del negocio, pero en nuestra tabla de dimensión sí capaz nos interesa saber cuántos libros escribió William o en qué año murió o lo que sea. Esto también va a depender un poco de la base de datos que tengamos, lo que queramos hacer. Pero lo importante que se queden es que el modelo estrella tiene una tabla de hechos en el centro y todas se relacionan hacia ella. Después está el modelo copo de nieve, que es un modelo que tiene una o más tablas de hecho y n dimensiones también. No necesariamente todas las dimensionales se relacionan a la tabla de hechos. Esto, digamos, es el copo de nieve. ¿Qué diferencia tiene con la estrella? Que en vez de tener una única punta, tiene varias puntas en cada una de sus puntas. Es decir, en el centro vamos a encontrar la tabla de hechos y puede tener acá una tabla que se relacione a la tabla de hechos, pero a la vez puede tener otras tablas que se relacionan a esta tabla, pero que no se relacionan directamente con la de hechos. Es decir, supónganse, la tabla de hechos tiene una foreign key que está asociada a una primary key de acá, y esta tabla no comparte ninguna variable con la tabla de hechos, pero la variable que acá es primary key, que es foreign key en la central, también es foreign key en esta. Se relacionan por esa variable o por otra. Entonces yo puedo a veces jugar asociando esta variable, esta tabla a la de hechos, pero por intermedio de esta. Entonces el copo de nieve es eso, hay unas tablas que se relacionan con la de hecho, pero a su vez hay otras tablas dimensionales que se relacionan con otras tablas dimensionales y no con la de hechos directamente. Es la diferencia entre uno y el otro. Bueno, ahora vamos a ver rápido en MySQL cómo se puede revisar una tabla. Y la clase que viene, después les cuento que vamos a ver. Bueno, vamos a aprovechar nuestro SQL, ya lo abrí, y vamos a aprovechar el SQL que vimos en la clase pasada, el test de SQL que nos tomaron en un trabajo. Y si se fijan, ustedes cuando ven la base de datos en el panel acá del navegador, fíjense que tienen que estar en esquemas y no en administration, por las dudas. Ustedes están en esquemas, acá tienen las diferentes bases de datos, y cuando vemos la base de datos podemos ver 4 cosas: tablas, vistas, stored procedures o funciones. Si abrimos nuestra pestaña, si se quiere, tablas, vamos a tener todas las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Si nosotros le hacemos el botoncito este del rayito o un select, podemos ver la tabla. Pero también lo que podemos hacer es hacerle clic a cada una, y si se fijan en esta parte van a ver que si tocamos la tabla, por ejemplo, clientes base de datos completa, nos dice, bueno, mira, la tabla, y pone el nombre de la tabla, tiene un ID cliente que está en negrita y subrayado. Esto quiere decir que es nuestra primary key. De todas formas, al lado vamos a ver PK. Entonces tenemos que nuestra primary key es un entero autoincremental. Esto lo vamos a completar la clase que viene, pero es que
Cada vez que ponemos un registro se va sumando uno más. Esto lo vamos a ver en la clase que viene de nuevo, pero mejor. Después vamos a tener la columna nombre cliente, que es un varchar de 255, la columna domicilio cliente, que es un varchar de 255, y así sucesivamente. Entonces nosotros, mirando esta parte de acá de información, podemos ver cómo está definida la estructura de cada una de nuestras tablas. Acuérdense que yo dije que la tabla sigue una estructura que definimos. ¿Por qué? Este es varchar y porque en nuestro script le habíamos puesto que era varchar. Miren, vamos a abrirlo. Creo que es este. Sí, por ejemplo, nuestra tabla base de datos cliente completa. Vamos a hacer un buscar base de datos completa. Acá. Nuestra tabla definimos que, por ejemplo, el domicilio cliente sea un varchar de 255. Esto lo definimos nosotros en el momento de crear nuestra base de datos y crear nuestra tabla. Y acá esto mantiene esa estructura. Ahora, también les dije que teníamos un inspector. Si queremos usar el inspector, le vamos a dar en este botón de acá que tiene una I de información y nos abre acá más información. No hay información más técnica que dice que Engine usa el MySQL para esta tabla. Nada, de esto no nos interesa mucho ahora. Pero acá arriba tenemos diferentes pestañas y podemos ver columnas. Y acá nos va a decir los nombres de las columnas, el tipo de datos que se almacena en la columna, si permite nulos o no. Acá nosotros podemos ponerle, por ejemplo, nuestra primary key no permite nulos. Esto es obvio porque es primary key que no puede ser nula ni puede ser duplicada. Y los demás sí admiten. Aunque no sean primary key, nosotros podríamos definir que no admita nulos. Y a su vez también acá hay una columna que es default value, que es si tiene un nulo, aparece nulo en el dato, en el registro, o le ponemos otro valor. Por ejemplo, yo quiero que si el valor que viene es nulo, le pongas 28. Quiero que aparezca ese número. O quiero que aparezca Nico. Entonces cada vez que venga un valor nulo va a decir Nico, si es un string. Si el campo es numérico y yo le quiero escribir Nico, va a haber un problema porque está definido como numérico y no le puedo poner un tipo de dato string. Después tenemos los índices, que acá van a aparecer las primary key, las foreign key o índices que creemos. Esto lo vamos a ver en profundidad en la clase que viene también. Es decir, la clase que viene vamos a interiorizar más todos los conceptos sobre tablas y relaciones de una forma más compleja y en el código. Después tenemos trigger, esto es algo que vamos a ver más adelante, pero básicamente los triggers son disparadores. Yo hice alguna operación en mi base de datos y la registro, queda registrada después o antes de que pase esa operación. Nada. Quédense con eso, con que es algo que dispara y nosotros dejamos un registro de algo que pasó, de alguna operación que hicimos. Pero lo vamos a ver después también. Tenemos la foreign key, en esta tabla no hay ninguna, tenemos las particiones y tenemos los permisos, que acá los permisos también lo vamos a ver más adelante, pero fíjense que dice select, insert, update, delete. O sea, nosotros podemos crear diferentes usuarios que usen la base de datos y no todos los usuarios pueden hacer lo que quieren. Nosotros podemos decir que un usuario pueda, por ejemplo, crear cosas, pero no las puede eliminar. Por ejemplo, el usuario root, que es como el usuario, el superadmin, tiene los permisos todos en ni, que significa que tiene habilitados todos los permisos. Pero podemos hacer que algún usuario solo pueda hacer select, o sea, hacer consultas a la base de datos y demás. Entonces acá los vamos a poder ver. Cuando llegue la clase de los permisos vamos a verlo. Y después en DDL nosotros tenemos el código. ¿Esto qué pasa? Nosotros creamos el script que hizo esta base de datos. Pero pues, supónganse que ustedes no tienen el script y tienen la base de datos. Bueno, con esto ustedes pueden replicar esta misma tabla en otro lado. Es una forma de crear la base de datos en otro lado sin necesidad de hacer un backup, que también eso lo vamos a ver, pero digamos, todo lo que ustedes crean acá en SQL lo pueden como hacer ingeniería inversa, como yo una vez que lo tengo creado puedo revisar cómo se crea. Eso lo vamos a ver también en funciones y en otros elementos que pasa siempre. Entonces bueno, ustedes pueden ver un poco esto, ¿no? La información de las tablas desde MySQL. Bueno, hasta acá llega la clase de hoy, espero que les haya gustado. Sé que es una clase un tanto rara, pero la clase que viene vamos a ver más cosas de esto de los índices, de las restricciones que hay a la hora de crear un dato, de actualizar un dato, de eliminar un dato. Algunas restricciones que hay en base a la relación que existen entre ellas. Si la tabla tiene primary key o foreign key, si es la tabla madre, si es la tabla hija y demás. Entonces, sí o sí necesitábamos pasar por esta parte un poco de teoría para poder ver bien la clase que viene,
que es mucho más interesante, que vamos a ver código, que vamos a eliminar datos, actualizar y demás, que vamos a poder hacer que una tabla elimine los datos de la otra, vamos a poder ver cosas así que nos da el modelo de relación y la integridad referencial, que les cuento la clase que viene que es, así ya no los aburro más por hoy. Pero nada, eso, como una vez les dije, pasito a pasito se llega a la cima. Esta era una clase que sí o sí teníamos que subir un escalón para poder llegar al próximo, que es bastante más alto y bastante mejor y más interesante para el lenguaje SQL, pero bueno, hacía falta. Y otra cosa, les pido perdón porque estuve mirando a esta cámara, que es la que estoy hablando ahora, cuando antes estaba grabando con otra que está allá abajo, y nada, en muchos momentos los quise mirar a ustedes y miré a cualquier lado. Fue simplemente por eso, porque estoy con dos cámaras y miré a la otra, miré a la equivocada. Así que les pido perdón por eso. Espero que les haya gustado el video, que se suscriban, que le den me gusta, que se lo compartan al que quieran, al que les sirva y que aprendan SQL y que me acompañen en los próximos videos que vienen. Chau chau.